Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, alumnos, discípulos del estudio bíblico Vida Nueva Online. Estamos nuevamente en el canal de YouTube y por Facebook para seguir estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios que es la que edifica, la que corrige, la que redarguye. Esto es tan importante en nuestra vida como cristianos. Tenemos que aprender la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, le decía, ¿no? A Josué, Dios le decía, ¿verdad? Y esto es importante, hermanos, la meditación, porque tenemos que ser diligentes eh, en cuanto al estudio de la palabra. Y tenemos este lema que hemos estado ya va a ser 2 años, eh, este lema, este versículo lema de nuestro estudio bíblico Vida Nueva Online, está respaldado por el Ministerio Radial Vida Nueva y el programa Un Encuentro con Jesús. Eh, Pablo escribió a Timoteo, este joven pastor, haciéndole recuerdo, ¿no? de, de este versículo en esta carta, en esta segunda carta, y le dice, procura con diligencia, Timoteo, le dice, presentarte a Dios aprobado. Qué hermoso cuando uno es aprobado por Dios, ¿no? Cuando agrada a Dios en todas las cosas, cuando, como decía el Señor, el que me ama a mí, el que obedece mis palabras, es que me ama a mí, ¿verdad? Era importante esto, algo que una verdad, tiene que ser una verdad absoluta en nuestra vida, ¿no? El amar su palabra, es presentarnos diligentemente a Dios. Después le dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros como obreros, como discípulos del Señor, eh, tenemos que siempre llevar adelante la palabra, defender nuestra fe, ¿no? Nuestra fe en el Señor con mansedumbre. Dice, aún a causa de perder la vida, de ser ultrajados, de ser vituperados, maltratados, tenemos que llevar adelante la palabra. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio, me es impuesta necesidad, ¿no? Y esto es importante, no avergonzarnos, no avergonzarnos, ¿no? Este, presentando en todo momento la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y por último le dice que trace bien la palabra de verdad, que trace bien, que corte derecho, que no manipule que la palabra, que este, no manipule la palabra, no lo cambie, no haga como para que otro no se moleste, ¿no? No lo ponga en favor de otro, sino que el pecado es pecado. Esto es lo que la palabra nos dice, que no tenemos que em, adulterar la palabra, poner a nuestra conveniencia. Por eso dice que trace bien la palabra de verdad. Y cuando uno corta derecho, a veces puede lastimar. Este es el verso bíblico, el verso lema que tenemos nosotros los estudiantes del estudio bíblico Vida Nueva Online. Ahora vamos a estudiar ahora eh, el capítulo 15 de Juan. Espera un ratito, por favor. Juan 15. Ahí está, Juan 15. El capítulo de Juan 15 es un capítulo muy hermoso. Te habla acerca de la vida, ¿no? El hecho de estar con el Señor. Y este capítulo tiene 27 versículos. Tiene 27 versículos y vamos ya al primer versículo de este capítulo 15. Así que prepárese porque es un capítulo muy hermoso. Este es un acontecimiento hermoso, el cual habla con sus discípulos, les recomienda y les dice eh, cerca de esto, de lo que es la vida verdadera, ¿verdad? Y el mandamiento, eh, el mandamiento que él también da a sus discípulos de amarse unos a otros, ¿verdad? Y eh, lo que el mundo va a hacer con ellos, ¿no? Los van a aborrecer. Y todo esto que ahora vamos a ver en este capítulo 15
Es realmente uno de los capítulos más hermosos y más predicados, más compartidos en las iglesias con cada uno de nosotros, en especial los primeros versículos, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Verso 2. Ahora empieza a explicar esto, ¿no? La importancia que tiene acerca de lo que es la vid, la comparación de Jesús como la vid y el Padre como el que Dios Padre nuestro, como comparado con el labrador. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto todavía, dice. ¿Qué le parece? Jesús, hermanos queridos, hace varias declaraciones en este capítulo 15, en especial esto, en las cuales declara ser él la vida, la verdad, el camino, la puerta, el pastor, todo esto que nos dice el Señor. Y ahora nos dice que es la vid. Y la vid es una planta que produce uva, ¿no? Y que el Padre es quien labra aquella planta y que de él, como la vid, se derivan muchas ramas. La rama que no da fruto es cortada, dice, para que surja una nueva que sí pueda darlo. Por lo que leemos acá, ¿no? Y yo creo que en el arte de cuidar, el cuidado de la vid, toda rama que da fruto debe ser cuidada, ¿no? Tratar de que podarla para que esas hojas no sean obstáculo para ese follaje, para que dé ese fruto, ¿no? Y cuidada, podada para que dé más fruto. O sea, que se poda para que dé más fruto. No tiene otro significado, ¿verdad? Con esta parábola práctica, ¿no? De la vida diaria de la población eh, a la que él hablaba, discípulos, la gente, nos daba a entender el funcionamiento de la unidad del Padre y el Hijo. Y cómo estos hacen interacción entre los componentes de una cosecha. David, el Hijo, el labrador, el Padre, ¿no? Dice el verso 3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Aquí Pablo nos indica que al escuchar la palabra y creerla, esta nos limpia, nos purifica. De allí la importancia de que escuchemos muchas veces, ¿no?, la predicación de la palabra y que esta está llena y está llena de la escritura, de modo que Dios pueda usarla para limpiarnos y purificarnos. La palabra nos limpia y nos purifica, hermano. Este es el fin de la palabra. Purificarnos y limpiarnos. Vamos a ver una fracción de la película que habla también de esto, que la verdad que cuando él lo habla, quizás lo va a relatar o hablar mejor que yo lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Vamos a ver el resumen de los versos del 1 al 7 de este capítulo 15. A ver. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Toda rato lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ya están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. No pueden hacer sin mí. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como una rama
se seca y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Qué hermosas palabras, hermanos, de nuestro Jesús. Qué hermosas palabras de nuestro Señor, de nuestro Salvador. A veces uno cuando escucha esto en esta película que está tan bien hecha, hermanos queridos, que realmente cuando yo las veo, me canso de verlas y se quebranta mi corazón y me imagino cómo el Señor, las palabras que salían de su boca, ¿no? Eran bálsamo para el alma. Qué hermoso, qué hermoso. Esta película me encanta, hermanos, por lo, por lo original que es, ¿no? Qué hermosura, hermano. Así que vio como les dice el Señor, ¿no? En el verso eh, le dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas que permanecen en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada, no pueden ustedes hacer nada. Ahora, hay veces hay cristianos que se llaman llaneros solitarios, ¿no? Y, y se nos llamó a permanecer en unidad, hermano, no a estar solos como en una isla, ¿verdad? ¿Y para qué? Para dar fruto. Permanecer en Cristo para dar fruto. El que no permanece en Cristo no puede hacer nada para la gloria de Dios. Es imposible, porque Jesús es la vida. Jesús es ¿cómo le puedo decir? El motor de nuestra vida. Las ramas sin el árbol, sin estar injertadas al árbol, se mueren, se secan. Así también si nosotros no estamos injertados en Jesús, no permanecemos en Él, no hacemos nada para la gloria de Dios. Solamente esfuerzo humano, no nos va a llevar a nada, ¿verdad? El verso 6 dice, el que no permanece en mí, es desechado y se seca. ¿Vio? Se seca. Solamente es todo apariencia, como las ramas que se recogen. Dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Esto es muy literal, hermano. El que no permanece en Cristo. Y bueno, va a ir a la condenación eterna, al lago de fuego eterno. Aquellos que no perseveran en la verdad y su práctica. ¿Qué dijo el Señor? Mi palabra es verdad, dijo, ¿no? Son desechados, hermanos. Y no solamente desechados, sino excluidos. Y mientras así permanezcan, se secan para luego ser cortados y quemados. Esto, cuando el Señor venga, ¿no? A buscar a su iglesia. Además, serán separados, serán desechados para el fuego eterno. Por eso el Señor Juan nos habla acerca de esto y nos dice el Señor, lo cual nos habla de permanecer en Cristo, manteniendo nuestra conciencia limpia. Ahí está. Y siendo honestos con Dios para no ser cortados. ¿Cómo podremos engañarle a Dios? Posible. Nosotros sabemos si estamos en el Señor, si permanecemos en Él. El que permanece en mí, dice, este llevará mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, benignidad, piedad, mansedumbre, bondad. Todo esto. Dice, verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Y esto es muy importante, hermano, y debe ser de inmediato.
No solo es necesario que permanezcamos en Cristo, sino que su palabra permanezca en nosotros. ¿Y cómo permanece en nosotros su palabra? Cuando hacemos su voluntad, cuando no solamente somos oidores, sino hacedores de su palabra. Y para que esto también ocurra, debemos de meditar en ella frecuentemente para que el Espíritu Santo la use para exhortarnos, guiarnos y enseñarnos. Es allí, hermanos, cuando la palabra se hace parte nuestra, parte de nosotros, y nosotros de la palabra. Y ahí podemos pedir, y Dios nos va a conceder. Eso sucede, hermanos, porque eh, entonces nosotros pediremos conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces pedimos, pero no se nos da, porque no es la voluntad de Dios. Y a veces pedimos para saciar nuestros deseos egoístas, no para cumplir la voluntad de Dios. Verso 8. Dice, mi Padre, dice, es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Qué hermoso, hermano. Mi Padre es glorificado. O sea, no solo el Hijo puede glorificar al Padre, sino que nosotros también podemos glorificar al Padre. Mire, hermano, en el nivel que estamos. Nosotros somos pecadores, ¿no? Cuando damos fruto, hermanos, de vida espiritual, como la paciencia, la benignidad, la bondad, el amor, el gozo, la fe, como ya dije anteriormente, estamos dando gloria a Dios y mostrando al mundo que somos discípulos dignos de nuestro Maestro. En esto conocerán, dice el Señor. ¿Qué les parece? Verso 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, perdón, verso 9, verso 10. Verso 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Ahí está. Eso es permanecer en el Señor. Permanecer en su amor, obedeciendo los mandamientos. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Me ama. Me ama. El amor del que habla la Escritura es más que un sentimiento. Es más que un sentimiento. Es un estado de unidad con el Padre y el Hijo por medio de su Espíritu Santo, para que podamos obedecer sus mandamientos, ¿no? Así como el Señor dijo, ¿no? Así como yo obedecí mis mandamientos. Porque Cristo demostró, hermanos, que amaba al Padre al obedecerle. Los hijos que aman a su padre y a su madre obedecen. Hay un coro que dice, obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Hay un corito, ¿no? Que dice así, coro que dice así. Entonces, yo digo que amo a mi papá, a mi mamá, debo obedecer. No importa la edad que tenga, ¿eh? Debo obedecer. Sencillo. Nosotros estamos llamados a obedecer, hermanos, a Dios y a demostrar que amamos a Dios. ¿Y cómo demostramos? Poniéndola por obras, el mandamiento. Solo al hacerlo permanecemos en su amor. Esto es que se entiende, hermanos queridos. Porque si quebrantamos los mandamientos que Dios nos ha dado, entonces vamos a ser apartados. Porque cuando no cumplimos sus mandamientos, estamos diciéndole, Señor, no te amo. Señor, no te amo. Ni quiero permanecer al lado tuyo. Mire usted, hermano. Verso 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa.
Y claro, mientras obedecemos los mandamientos, los frutos del Espíritu Santo se harán más evidentes en nuestra vida y el gozo que proviene de Dios será nuestra alegría, completando nuestro gozo en el amor de Dios. El gozo del Señor, dice, mi fortaleza es. Y claro, porque obedecemos su mandamiento. Es lo que quiso decir el Señor. Verso 12. Y este mandamiento, y este es mi mandamiento, le dice el Señor. Vuelve a hablar de esto, del amor. Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Jesús resumió, hermanos, la ley y los profetas en un solo mandamiento. Sencillez proclama la sabiduría. Y dice en esta porción, este es el mandamiento que les doy. O sea, este es el mandamiento que debe regir la vida del creyente. Esto debe ser como una, ¿cómo le puedo decir? Como una impronta, como un sello, ¿no? Del creyente. De amar al prójimo. Si amas a tu prójimo, hermano querido, no le vas a codiciar, no le vas a envidiar, no le vas a hacer daño, no le serás infiel, no le robarás, le honrarás tal cual como quisieras que te trataran a ti. La famosa regla de oro. En esto consiste el amor, ¿no? Y por eso le dice que el mandamiento que Él nos da es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros y que dio su vida por nosotros. Y ahí lo que hace mención, ¿no? A este texto bíblico tan hermoso, que dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Qué tal? Porque el amor, hermanos, no se demuestra con palabras. No se dice yo te amo. No. Son actitudes. Porque a veces las palabras son fáciles y pueden ser adornadas para demostrar algo que no se siente. Ser hipócritas. ¿Me amas? Sí, el Señor le preguntó 3 veces a Mateo, ¿no? Perdón, a Pedro. Vean, por las acciones, por cómo obramos, realmente demostramos lo que decimos, amar. Y si damos la vida por aquellos que decimos, amar al servirles, enseñarles y exhortarles y hasta aún morir por predicar la verdad, entonces les decimos con claridad que les estamos amando. Cuando usted predica a alguien la palabra, es porque el amor hace de que usted predique a esa persona porque usted quiere que se salve. Ese es un verdadero amor. Jesús murió en la cruz con ese amor tremendo hacia nosotros, por ese amor. Vamos a ver una porción de los versos de 12 al 17 de este capítulo 15 de esta película, para que más o menos tengamos ya, ¿no?, escuchar cómo el Señor les decía, ¿no?, esas palabras, esos actores que lo hicieron tan real y tan hermoso. Escuchemos esta porción, este fragmento de esta película. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y me obedecen. Ya no los llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. El Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. Qué hermosas palabras, hermanos del Señor. Yo me quedo con este verso 17. Pero vamos primero al verso 15. El verso 14, perdón. Dice, vosotros sois mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esa condición es importante, hermano. ¿Quiere usted ser amigo de Jesús? Qué bueno es cuando uno tiene un amigo, ¿no? Imagínese una persona sin amigos, solitario, sin tener que compartir nada con alguien. Debe ser triste, ¿no? Pero no creo que no hay una persona en el mundo que no tenga un amigo. El Señor dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Qué hermosa palabra. Ya no los llamo, el verso 15, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Ahora, hermanos, somos esclavos, deudores de amor. Jesús no nos llama siervos o esclavos. Prefiere llamarnos amigos, ¿no? De igual a igual, porque Él ha obedecido al Padre para dárnoslos a conocer. Qué hermosa esta relación, hermano. Y los vuelvo a decir, no me lo escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y les comisioné para que vayan y den fruto. Y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Qué aclaración tan tremenda que no daba lugar a dudas, hermano. Él los escogió. Como el Señor nos eligió a nosotros, nos escogió. No nosotros a Él. Nunca hubiéramos podido quizás necesitar de Él como hoy en día el no creyente, ¿no? La persona incrédula. Él vino, salió a nuestro encuentro. Y le aceptamos. Y Él dice en el último versículo que leímos, esta es la frase que me queda, ¿no? Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Algo que quizás no lo practicamos hoy en día, ¿no? Porque hay chismes, hay murmuraciones, hay enojos, rencores en la iglesia, ¿eh? Iglesia. Entonces, ¿qué somos? No somos amigos, entonces, ¿qué somos? Esclavos del pecado, en vez de ser esclavos por amor de Jesús. Hermano, meditemos en esto. Si usted no ama a su hermano, no ha conocido el amor de Dios. No ha conocido el amor. En el matrimonio, hay tantas cosas que uno tiene que soportar por amor a Cristo. ¿No? Por amor a Cristo. Y tendremos que seguir. Porque amamos al Señor. Y también tenemos que amar a nuestro prójimo. Y vuelve a decirles el Señor, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborrecieron a mí. Y ya Juan, ¿no? En este evangelio toma su tiempo para exponer las palabras de Jesús, que Jesús enseñaba a
sus mandamientos, ordenanzas para el ministerio y la vida del creyente. Así que también nos prepara para lo que vendrá, lo que va a venir, el aborrecimiento, la persecución, como está habiendo hoy en el mundo entero. Acá no tanto en esta parte de Occidente, en Argentina menos. Tenemos tanta libertad, ¿no? Que debemos ser agradecidos a Dios. Porque si el mundo lo aborreció a Él, seguro también que a nosotros, porque nosotros somos seguidores de Él, somos discípulos, somos cristianos. Nos van a aborrecer, nos van a querer matar, hacer desaparecer de esta tierra. ¿Y por qué? Porque no pensamos como el mundo piensa, ¿no? Porque decimos las cosas como son, porque no les escondemos la verdad. Y tenemos la valentía de decirles. Eso es lo que tiene que ver nosotros, la valentía de decir tal cual dice la palabra de Dios. No quitar ni un punto ni una coma de la palabra. Al pecado, pecado. Si el mundo no aborrece a la iglesia, hermanos, si el mundo no aborrece tu vida o la iglesia en donde estás, es porque esta se parece, muy poco se parece a la iglesia primitiva, ¿no? Ya no es la iglesia de Cristo. Como dice Juan en el Apocalipsis, sinagoga de Satanás. Tremendo, hermanos, esta verdad. Esto es algo que parece algo sencillo, pero no, es una cosa muy delicada. Verso 19. Si fueran del mundo, el mundo los querría como los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo les he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Eso le dice el Señor. Y vuelve a hablar acerca de la persecución. Vamos a ver, creo que es lo mejor, ¿no? Ver esta porción para apoyar un poco más lo que estamos en este capítulo 15. A ver el resumen de los versos 18 al 24 en esta porción de la película El Evangelio de Juan. Vamos a ver. Sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría el suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. No tendrían culpa si yo no hubiera hecho las obras que ningún otro ha hecho. Pero ahora las han visto. Y me han odiado a mí y también a mi Padre. Qué hermosa palabras de Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Qué hermoso pasaje, la verdad. Esto, al ver esta porción, los fragmentos de la película, podemos entender mucho más lo que el Señor quiso decir en este capítulo 15, ¿verdad? Recuerde, dice el verso 20, que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Mire usted, hermanos, el hecho de
de, de predicar lo que hacemos, ¿no? De dar el ejemplo con nuestra actitud. Hay un dicho que dice, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y acá lo dice el Señor. Si han obedecido mis enseñanzas ustedes como discípulos, entonces también obedecerán las de ustedes. Cuando ustedes hablan de mi palabra, quieren enseñar, les van a prestar atención, porque ustedes también me prestaron atención a mí. Esto es recíproco, ¿no? Es una consecuencia de la obediencia hacia el Señor en su palabra. Habla de cómo lo van a tratar por la causa del nombre de Jesús. ¿Y por qué? Dice, porque no conocen al que me envió. La verdadera cristiandad, la verdadera iglesia cristiana siempre ha sido perseguida, sobre todo por aquellos que no conocen a Dios. Pero a veces dicen que lo conocen, pero no lo conocían. Los grandes sistemas religiosos, hermanos, han sido los principales perseguidores de aquellos cristianos que viven y ponen en práctica su fe. Luego el mundo también los odia, los que sirven por la fe, porque ellos no toleran la verdad y la justicia. Cuando se les dice la verdad de Dios, la palabra de Dios tal cual está, no toleran. Pasa como al primer mártir Esteban, que lo apedrearon, porque él habló de la palabra de Dios. Es así, no toleran, como que les arde de ira, ¿no? Hacernos desaparecer por completo. Porque su palabra no hallan cabida en ellos. El verso 23, lo que también llama la atención, lo que dice el Señor, ¿no? El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Y claro, es lógico, ¿no? Si aborrecemos a Jesús, que está en unidad con el Papá, aborrecemos a su Hijo, nos hacemos aborrecedores al Padre, ¿verdad? Pero todo esto dice en el verso 25, todas estas cosas sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me aborrecieron sin motivo. Qué doloroso, hermanos. Qué doloroso, aunque no tenían motivos para aborrecerlo, porque les hizo el bien. En sus 3 años de ministerio, Jesús les hizo el bien. Y esto creo que lo hicieron porque Él hizo evidente las obras de las tinieblas en la religión. Ustedes son de vuestro padre el diablo, les dijo. Esto les cayó, pero como una bofetada, ¿no? Sepulcros blanqueados. Qué tremendo fue lo que le dijo el Señor, las verdades, ¿no? Porque Jesús hizo evidente las obras de las tinieblas en la religión que ellos profesaban. Así que no podían tolerarlo y le aborrecieron como a nadie. Desde el primer momento quisieron matarlo a Jesús y buscaban la oportunidad para matarlo. Pero todavía no había llegado la hora. Dios tenía planes especiales. Hizo muchos milagros. Y él les preguntaba, ¿por cuál de ellos me quieren matar? Y encima le decían, este tiene demonios. Por Belcebú está haciendo eso. ¿Qué pueblo necio, ¿no? Tremendo, hermano, lo que pasaba. Y él en estos últimos versículos 26 y 27 les decía, cuando venga el Consolador, yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y el último versículo, y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Aquí ya Jesús profetiza la llegada del Espíritu de verdad.
que les iba a llevar a toda verdad. El Espíritu Santo, como un consolador, un ayudador, que será, como les dijo, el no enviado por el Hijo de parte del Papá, del Padre. Y esto nos permite ver la interacción que sucede entre el Hijo y el Padre, ¿no? Está separado, hay una interacción tremenda. Y no solamente el Hijo y el Padre, sino el Espíritu Santo, esa Trinidad. Porque quienes reciban ese Espíritu Santo, hermanos, de Dios, sabrán y conocerán el testimonio de Cristo como verdadero. Él dará testimonio de que Cristo era el verdadero. Y también se convertirán en testigos de la evidencia contundente de Cristo sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para que nadie lo olvide y no le sea predicado el Evangelio, aunque nos aborrezcan por hacerlo. A Pablo lo encadenaron, pero él decía, ¿no? La palabra no está encadenada. Se seguirá anunciando. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Me es impuesta necesidad, decía el apóstol. Hermanos queridos, con este versículo 27 finalizamos el estudio bíblico del día de la fecha, el capítulo 15. Vuelva a leerle este capítulo. Sé que usted al leer el Espíritu Santo lo va a guiar a verdad y le va a mostrar cosas que quizás hoy no pudimos ver más detalladamente. Pero yo creo que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, lo va a llevar a toda verdad. Y la verdad nos hace libres. Esto es lo más maravilloso. Volvamos a leer este capítulo 15 y encontrará muchas cosas maravillosas. Y con esto, hermanos queridos, hemos dado por finalizado el estudio del día de la fecha, la lección 15, el capítulo 15 de Juan. Así que seamos hacedores de la palabra, ¿no? Esto nos dice el Señor. Amémonos unos a otros. Demos fruto. Permanezcamos en Cristo y vamos a dar mucho fruto. Que Dios les bendiga, hermanos. Y hasta aquí ha sido el estudio del día de la fecha. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.